Capítulo 5. Punto de vista de Omura. Respiraciones profundas. Inspirar y exhalar. Inspirar y exhalar, ignora todo lo externo y concéntrate solo en el interior. Deja que tu poder espiritual fluya a tu alrededor como agua. Si te viene a la mente un lugar, déjalo enfocarse e imagínate allí. Siente la presencia de otro, intenta encontrarlo y escuchar lo que dice. Asterisco, golpe, asterisco. De acuerdo, esto no está funcionando. Omura decidió abruptamente con el ceño fruncido mientras caía hacia atrás desde la postura de meditación en la que había estado, haciendo todo lo posible por ignorar los incómodos pisos de madera que nunca antes habían sido vistos como un enemigo. Oí. Espíritu de espada. Habla. Si estás aquí, me debes varios años de alquiler y exijo que me paguen en la conversación. Así que saca tu trasero fantasmal y habla. En su opinión, fue bastante generoso. Nada. Cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un pequeño gruñido. Mira. Hemos estado en esto durante varios meses, intentó razonar, y si me conoces, sabrás que no me rendiré. Hemos estado aquí todas las semanas, y eso no es todo. Cambiando hasta que salgas. Si había algo que podía hacer era eliminar a la gente testaruda. Lamentablemente, todavía nada. Ninguna respuesta. Dejó escapar un resoplido mientras abría los ojos para mirar fijamente al techo. ¿Qué se estaba perdiendo? Habían pasado varios meses desde que llegaron el pícaro pelirrojo y su grupo de rezagados e intentaron que Zirou les enseñara cómo usar su poder espiritual. Habían logrado desgastar a Zirou y finalmente lograron que les diera lecciones sobre cómo usaba su poder espiritual. Desafortunadamente, no fue tan fácil como lo fue el sparring. Había 3 trucos que Zirou sabía hacer. El primero fue el análisis, descubrir los pequeños detalles de un objeto. Sonó muy aburrido, es decir, extremadamente aburrido, pero mantuvo la boca cerrada ya que se suponía que ayudaría con los otros 2. Luego estaba el refuerzo, poder hacer algo más fuerte. Mucho más útil. Y por último, proyectar, poder hacer cosas de la nada, que fue lo mejor con diferencia. Zirou no los había expresado en esos términos. El suyo era mucho más técnico con un montón de pasos y palabras, así que lo parafraseó. Por supuesto, eso lo hizo aún más frustrante cuando ninguno de ellos pudo hacer nada de lo que Zirou enseñó. Ni siquiera el aburrido análisis. Si hubiera sido alguien más el que estuviera tratando de enseñarles, ella los llamaría estúpidos o tal vez pensaría que los estaban saboteando. Pero este era Zirou. Incluso si él pudiera mentir para salvar su vida, cosa que no podía hacer, ella confiaba en él. Una de las 3 personas en el mundo en las que sí confiaba. Al final, después de trabajar y no ver ningún resultado con ella, Rukia, Shizuku y el intruso Renji, Zirou pensó en algo que podría ayudar. Espíritu Zanpakuto. Zirou los llamó espíritus de espadas que vivían dentro de las almas, lo cual era un poco extraño, pero iba a seguir adelante por ahora. Zirou les mostró sus 3 espadas que tenían espíritus, las hermosas espadas blancas y negras que había visto a Zirou usar 1 o 2 veces cuando se ponía serio, qué bonita, y la espada de práctica con rayas de tigre, ja. Sabía que esa espada no es normal. Dijo que algunos de los mejores consejos que había recibido habían sido de las espadas blancas y negras, y pensó que sus espíritus podrían ayudarlos. Es muy evidente que él no dijo nada sobre el Sinai rayado, notó. Aparentemente otros espíritus llamados Soul Reapers también tenían Zanpakuto. Zirou era una prueba de que no era necesario ser un Soul Reaper para tener espíritu Zanpakuto, y dado que los Soul Reapers eran solo almas con más entrenamiento, eso significaba que también deberían tener espíritu Zanpakuto. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no podían contactar a sus espíritus? La comunicación era una calle de doble sentido, y no era culpa suya si su espada era demasiado perezosa para caminar por ella. De mala gana se sentó y adoptó de nuevo la estúpida postura de meditación, tomándose un poco de tiempo para pensar. Durante los últimos meses había intentado esperar pasivamente, engatusar, negociar, sobornar y discutir sin ningún resultado. ¿Qué otra cosa podía hacer? Hola, espíritu de espada.
Si no empiezas a hablar, voy a saltar por un acantilado. Ella se concentró intensamente. Maldita sea, nada. La estaba diciendo que era un farol. Rukia nunca la dejaría hacer algo así. Mira, no es que quiera el poder para mí. Seguramente me conoces, ¿verdad? Tal vez no sea el mejor de los argumentos. Eso no importa. Pero realmente lo necesito para ayudarlos. Todavía recordaba los viejos tiempos, antes de que llegara Zero. ¿El miedo? ¿Esa sensación de acurrucarse entre la basura con la esperanza de que no los detecten? De no poder detenerse cuando los demás afirmaban que estaban ocultando algo, porque ¿por qué si no se esconderían a menos que tuvieran algo de valor? Y tuvieron que huir o ser golpeados cuando no habían hecho nada y ella solo quería que por favor pararan. Ella lo odiaba. Lo odiaba muchísimo. Tanto como estaba aterrorizada de que volviera ahora que estaba lejos de ello. Rukia había sido la primera persona que les había mostrado amabilidad, los había acogido y les había dado un respiro del miedo. Ella los cuidó, los hizo sentir amados como nadie antes lo había hecho. ¿Es de extrañar que ella y Shizuku fueran tan protectores con ella? Pero incluso con la ayuda de Rukia, eso no desterró el miedo. No completamente. Cada vez que los dejaba solos lo hacía por ellos, pero nunca lo entendió del todo. Era para mantenerlos a salvo, pero ¿cómo no iban a estar aterrorizados ante la posibilidad de que ella nunca regresara? No, Omura nunca quiso volver a sentirse tan impotente. Ella no podía permitirlo, ni lo permitiría. Rukia fue la primera persona que mostró amabilidad, pero Zero fue la segunda. Más que eso, Zero fue la primera persona que realmente la hizo sentir segura. ¿Cómo podría no anhelar ese sentimiento? Y ella sabía que parte de eso se debía a lo fuerte que era. Por lo tanto, necesitaba volverse tan fuerte como Zero. Ella no era como Rukia o Zero. Ella era mucho más egoísta y en realidad no se preocupaba por nadie más allá de los tres más cercanos a ella. No es que alguna vez fuera a hacer todo lo posible para lastimar a los demás, pero realmente no sentiría nada si algo malo le sucediera. Se sentiría mal si Rukia y Zero se sintieran mal, probablemente, pero eso sería todo. Si fue gracias a estos espíritus espada que Zero pudo volverse tan fuerte como él, entonces, con o sin su cooperación, ella y su espíritu iban a trabajar juntos. Suspiró mientras analizaba sus opciones. En realidad, ¿qué tipo de cosas le interesarían a un espíritu en su cabeza? No es como si pudiera darles la comida de Zero o algo así. Solo deseaba que le diera algún tipo de indicación de que estaba allí. Al menos para darle un nombre. A ella no le gustó referirse a él como el espíritu de la espada durante todo el esperar. Ella se puso rígida alarmada. No. ¿No tienes nombre? Se aventuró con cautela, ya desaparecida su anterior agresividad. Ella se mordió el labio. ¿Y si no fuera así? ¿Zero tenía al menos un par de espíritus en su cabeza, tal vez se nombraron a sí mismos? Si Omura no tenía múltiples espíritus, si estaba solo, tal vez, bueno, no los tenía. Después de todo, Omura ni siquiera tenía un nombre desde hace varios meses. Quizás su espíritu espada se parecía más a ella de lo que pensaba. Ella respiró hondo. ¿Te gustaría que yo te diera un nombre? Di algo si no estás de acuerdo. Suficientemente bueno. Puso un puño debajo de su barbilla y pensó mucho. Ponerle nombre a las cosas no era realmente lo suyo. Quizás debería hablar con Rukia sobre esto. Salió de sus pensamientos cuando algo le desordenó el cabello. Retrocediendo, miró a los ojos preocupados de... Oh, oye. Rukia. ¿Cómo se te ocurrió nuestros nombres? Preguntó impulsivamente. Ningún momento como el presente, ¿verdad? Rukia parpadeó sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué ese interés repentino? Preguntó, un poco nerviosa. Omura se encogió de hombros con una brillante sonrisa. ¿Por qué no querría saber más sobre mi nombre? ¿Se suponía que esto sería una sorpresa o algo así? Le encantaba su nombre. Después de tanto tiempo como simplemente, niña, mocosa, u otros nombres.
Menos elogiosos, finalmente tenía uno propio. El hecho de que Rukia se lo diera fue solo la guinda del pastel. Era una de las razones por las que no le agradaban tanto Renji y Tommy. Esos dos casi nunca la llamaban por el nombre correcto. No es que necesitara otra razón para que no le gustaran. Ella tenía una lista. Comenzó intentando robarles la comida y a partir de ahí fue cuesta abajo. Bueno. Rukia se mordió el labio mientras se acercaba a la cama, tomando un peine y mirándola con curiosidad. Esa fue toda la invitación que necesitaba. Omura saltó con entusiasmo detrás de Rukia y se sentó frente a ella. Elegí vuestros nombres cuando las cosas empezaron a mejorar para nosotros. Dijo lentamente mientras comenzaba a cepillarse, y Omura dejó escapar un zumbido de satisfacción. Tenía el pelo corto, pero todavía le encantaba que lo cepillaran. Tu nombre significa, llama brillante. Rukia hizo una breve pausa en su explicación para mirarla con ironía, y ella simplemente sonrió en respuesta. Y la de Shizuku es, larga vida. Ella se sonrojó y miró hacia otro lado. Es solo que, pasé mucho tiempo tratando de pensar en buenos nombres para ustedes dos, y en ese momento todo parecía que iban a cambiar para mejor. El cepillado se detuvo brevemente cuando Rukia les dio un abrazo por detrás. Supongo, sus nombres eran mi esperanza para ustedes dos. Que a partir de entonces sus vidas brillarían intensamente en los años venideros. Oh. Espera, habla más sobre el nombre más tarde, concéntrate. ¿Entonces nuestro nombre vino de lo que esperabas para nosotros? Preguntó con cuidado. ¿Qué esperaba exactamente de su Sword Spirit? Tal vez debería llamarlo Kyouryoku, por cooperación. El tuyo lo hizo, sí. Rukia dijo antes de dudar, pensé que era apropiado. Esto requeriría más reflexión más adelante. Eso apestaría. Un pensamiento la golpeó. ¿Oh sí? ¿Querías hablar conmigo sobre algo? Todos tenían habitaciones diferentes ahora, después de que Shirou los ayudó a reparar el resto de la casa. Omura tenía sentimientos encontrados acerca de las habitaciones separadas. A ella realmente no le gustaba que la separaran por la noche. Demasiados malos recuerdos. Pero no fue terrible. Y Rukia le hizo un peluche para dormir. El conejito de peluche era lindo, sin importar lo que dijera Shizuku. Si bien Rukia visitaba mucho su habitación, generalmente lo hacía para hablar con Omura sobre una cosa u otra. Rukia se quedó en silencio por un momento antes de responder eso. Estoy tratando de pensar en lo mejor que podemos hacer para todos nosotros. Ella respondió crípticamente, y Omura giró la cabeza para mirar a Rukia confundida. Eso suena como algo que Shizuku diría. Ella señaló con un puchero. A su hermano realmente no le gustaba hablar y en general estaba bastante callado. Aún. Ella lo entendió, bueno, la mayoría del tiempo. Los tiempos importantes. Rukia pareció pensativa por un momento. ¿Cuál es exactamente tu opinión sobre el distrito? Ella preguntó. ¿Podría quemarse hasta los cimientos y no me importaría? Probablemente no era lo que Rukia estaba buscando y la haría enojar. Una de esas cosas raras de habilidades sociales que se suponía que debía estar aprendiendo. Y la gente pensaba que ella no tenía ningún tacto. En cambio, ella se encogió de hombros. Mientras esté contigo, Shizuku y Shirou, realmente no me importa. Declaró felizmente. Prácticamente podía sentir a Rukia fruncir el ceño, lo sé, pero tienes otros amigos que has hecho, ¿verdad? Amigos era una palabra fuerte. Ella simplemente se encogió de hombros y tarareó alegremente al sentir que Rukia seguía cepillando su cabello. Realmente no había nada más que decir, salía con otros niños de vez en cuando porque hacía feliz a Rukia, pero en realidad no tenía una conexión con ellos. Era difícil conseguir confianza y ciertamente no iba a darla solo porque a alguien le gustaba jugar con ella. Después de un rato Rukia suspiró, ¿qué voy a hacer con ustedes dos? Ella murmuró con cariñosa exasperación. ¿Mantenernos? Sugirió con una sonrisa brillante, haciendo que Rukia soltara una pequeña risa mientras empujaba ligeramente la cabeza de Omura.
Muy bien, ahora es el momento de ir a la cama. Todavía tenemos que levantarnos temprano mañana. Omura gimió, pero no se resistió mientras se levantaba y le daba a Rukia una mirada confundida. ¿Era eso de todo lo que querías hablar? Realmente no era nada nuevo. ¿Dio una mala respuesta? Maldita sea, ahora estaba preocupada. Rukia se levantó y le dio un rápido abrazo, el cual ella aceptó con entusiasmo. Si la estaba abrazando, entonces no lo hizo tan mal, y Rukia dio los mejores abrazos. Shizuku siempre dudaba un poco, pero a él también le gustaban, y aunque Shirou se sentía incómodo, sus abrazos eran agradables porque era más grande y cálido. Solo estoy trabajando en algo. Ella le aseguró, te avisaré cuando encuentre una solución. Está bien. Avísame si puedo ayudarte. Dijo alegremente. Realmente no lo entendió, pero confiaba en que Rukia le haría saber si se volvía importante. Cuando Rukia se fue, dejó escapar un suspiro y lentamente se preparó para ir a la cama. Demasiado tarde para intentar más meditación / amenaza. Puede que no haya logrado nada importante esa noche, pero al menos se sintió mejor cuando se metió en la cama y se acurrucó con su animal de peluche, con varias ideas de nombres en mente. Punto de vista de Shizuku. Hola Shizuku, Ararata dijo que uno de los recién llegados quería enseñarnos a jugar algo llamado póker. ¿Quieres unirte? No ahora, después. Claro, nos vemos. Shizuku esperó hasta que se perdieron de vista antes de regresar por donde vinieron. No hay necesidad de decirles que Rukia había intimidado a Shirou para que jugara varios juegos con ellos, siendo el póker uno de los que él había enseñado. Era extraño tener amigos más allá de Omura y Rukia. Los amigos de Renji no eran malos ni nada por el estilo, pero tomó un tiempo acostumbrarse. Se dirigió a la puerta de la casa medio demolida que le servía de aula de lectura y escritura. Shizuku todavía no estaba segura del valor que tenía, pero Shirou insistió en que era importante. Shirou no enseñó esta clase, dijo que no estaba calificado, pero había encontrado algunas personas que sí podían. Crane Sensei fue uno de ellos. Alto y desgarbado, con problemas de ansiedad que dejaron a Shizuku preocupado por la salud del hombre, pero admitiría que el hombre era al menos un maestro decente cuando comenzó. En lugar de entrar, el chico de cabello oscuro se apoyó contra el marco de la puerta fuera de la vista cuando escuchó dos voces. Su maestra y Rukia. No es escuchar a escondidas. Solo estaba esperando que terminaran. Justo al lado de la puerta. Y fuera de la vista, para no molestarles, claro. Rukia había estado distante últimamente, claramente pensando mucho en algo, hasta el punto de que incluso Omura estaba empezando a darse cuenta. Sin embargo, mantuvo la actitud con Shirou, lo que significaba que no quería que él se diera cuenta de que estaba preocupada por algo. Solo quería descubrir qué era lo que la molestaba para poder ayudar a su hermana mayor. ¿Entonces nunca has luchado contra un Hollow? De Dios no. Señorita Rukia, el único Hollow que tuve el desagrado de conocer fue ese, e incluso si evité ser comido logró matarme. No tengo prisa por repetir esa experiencia. Y es por eso que permanezco en este distrito de desanimado. De viajar es simplemente invitar a peligro. Pero sabes cómo los Soul Reapers luchan contra ellos, ¿verdad? La otra voz dejó escapar un bufido. Ni el mosquete ni la bayoneta hicieron que se estremeciera durante mi tiempo. Escuché un rumor de que tenía algo que ver con las espadas de los Soul Reapers, pero no lo sé. ¿Cómo podría ser eso? Shirou sabría ese tema mejor que yo. Hubo silencio por un momento. ¿Puedes al menos decirme algo sobre el resto de los distritos? Escuchó un suspiro, o una vez más, una pregunta para otra. ¿Quizás el señor Oaire? Tal como están las cosas, uno ni siquiera puede hacer una suposición fundamentada. ¿En realidad? Su tono se volvió frustrado. ¿Por qué no? Escuchó un ruido de forcejeo cuando la maestra sacó una silla y se sentó cansada. Aquí hay demasiadas variables. ¿Cuántas personas hay en cada distrito? No creo que ni siquiera Shirou lo sepa. Algunos distritos,
como este, se agruparán en una gran, ciudad-barrio marginal, área, mientras que otros me imagino que se dividen en múltiples grupos. La apatía y la pereza son sin duda constantes, pero hay tribus que deambulan en lugar de quedarse en la ciudad. ¿Anarquía? ¿O por un señor fuerte? No, no puedo hacer un juicio así, cada distrito debe ser tomado como su propia área única. Realmente debes preguntarle a alguien que tenga experiencia de primera mano. Escuchó a Rukia suspirar derrotada. Está bien. Gracias por tu tiempo de todos modos. Por supuesto, es mi responsabilidad como tu maestro después de todo. Aunque lamento haber fallado en este caso. Para compensarlo, tal vez pueda ofrecerle un consejo. Un poco más de movimiento mientras el maestro se levantaba, y sonó como si se dirigiera hacia Rukia. Sea lo que estés planeando, será mejor que lo hagas pronto. ¿Planificación? Shizuku podía imaginar la mirada con los ojos muy abiertos que sin duda le estaba dando a la maestra. ¿Qué quieres decir? Acabo de escuchar a Tami hablar de Hallows y estaba absolutamente aterrorizado. Solo estoy preocupado por las áreas fuera del distrito. Tenía que concentrarse mucho para no reírse de eso. Por desgracia, Omura parecía haber captado esos mismos rasgos mientras mentía. Estaba atrapado entre la diversión y la vergüenza. El profesor se rió entre dientes, aparentemente de acuerdo con él. Nunca te dediques a actuar, jovencita. Me temo que tus intenciones son bastante obvias. Dijo con una voz ligeramente burlona. En cuanto a por qué. ¿Recuerdas la última vez que Tommy vino? Estaba escoltando a algunas personas. Hubo una pausa, y pudo ver la mirada sucia que Rukia le estaba dando a su desgarbado maestro. Eso no es nada nuevo. Él trajo a Hisoka y Yudai del Distrito 72 hace un par de meses, y antes de eso fueron Nicoleab, Sigel y Deshar del 70, ¿verdad? Sé correcto. Muy buena memoria, señorita Rukia. ¿Pero recuerda sus trabajos? Shizuku frunció el ceño mientras intentaba descubrir a dónde iba esto. ¿Qué estaba planeando Rukia que era tan obvio? Cada persona nueva siempre se presentaba en el refugio, por lo que no era difícil realizar un seguimiento de la gente. A veces, un distrito necesitaría a alguien con cierta habilidad y otros distritos podrían tener un excedente. Si eso sucediera, entonces Tami o uno de sus amigos mensajeros los escoltarían al otro distrito. La gente nueva parecía encajar bastante bien, pero más allá de vigilarlos en caso de que se convirtieran en una amenaza, prácticamente los ignoró. La profesora continuó, la costura y la agricultura predominantemente, mientras que Deshar era arquitecto. Todo muy útil y áreas en las que podríamos necesitar más gente. ¿Pero lo último? Brom, Gagneux, Arata y Gastón todos son luchadores bastante talentosos, un aspecto que no necesitamos especialmente. Hubo una tensión repentina en el aire y Shizuku sintió que era el único que no entendía algo. Rukia parecía tener una idea, si la tensión en su voz era una indicación. Gastón es un cazador, señaló, y Gagneux no deja de hablar de su pintura. Tal vez, pero esos son solo pasatiempos. Apuesto a que las coincidencias útiles no restan valor a mi punto. Él refutó, antes de decir más suavemente, Shirou entró y estableció un puesto de avanzada en territorio hostil, por así decirlo. Ahora lo está fortificando, asegurándose de que esté bien protegido. Creo que Shirou está. Ok, lo entiendo. Rukia espetó. No. Estaba a punto de soltar la sopa. Shizuku apenas se contuvo de golpearse la cabeza contra la pared. ¿Qué estaba a punto de hacer Shirou? ¿Se estaba preparando para un ataque desde alguna parte? ¿Era por eso que estaba fortificándose? Eso explicaría por qué Rukia preguntaba por los otros distritos, pero ¿por qué harían eso? ¿Y cómo se habría enterado Rukia de ello? Varios minutos después, Rukia agradeció a su maestro por su ayuda una vez más y se fue, y Shizuku rápidamente se teletransportó a un techo cercano para observarla. Ella todavía tenía una expresión decidida en su rostro, por lo que dudaba que hubiera terminado. Lo que siguió las siguientes 2 horas fue él observando cuidadosamente a Rukia.
Se parecía mucho a las versiones modificadas de Hide and Seek con las que Zero jugaba con ellas de vez en cuando. Zero podría haber sido el rey de la búsqueda, aparentemente era su olor. Todavía no podían encontrar una manera de superarlo, pero era el mejor escondiéndose. Rukia rápidamente se dirigió al refugio y los edificios circundantes, y él observó cómo ella interrogaba a varios de los recién llegados sobre el estado de los otros distritos y las carreteras intermedias. No tomó mucho tiempo ir de un lugar a otro. El refugio todavía era relativamente pequeño. A pesar de la multitud que acudió para recibir las lecciones o la comida, la mayoría estaba demasiado paranoica para unirse a su pequeña comunidad o no eran el tipo de personas a las que Zero quería unirse. Recuerda haber visto a varias personas que lo habían golpeado en el pasado en esas filas esperando comida. Zero nunca les negó las comidas ni les enseñó, pero nunca les dieron una invitación a The Shelter. Por esas razones el refugio seguía siendo bastante pequeño, pero Shizuku lo prefería así. Tenía una sensación más agradable. Y, coincidentemente, hizo que seguir a Rukia fuera mucho más fácil. No estoy siendo espeluznante, y esto no es acecho, se aseguró mientras se teletransportaba de techo en techo. Rukia era familia y claramente estaba preocupada por algo. Él solo estaba tratando de descubrir qué, ya que era probable que ella simplemente no se lo dijera. Aunque al final del día se estaba frustrando. Se enteró de que había un camino seguro que atravesaba todos los distritos y conducía al Seideitei. Como los radios de una rueda. Existían otros caminos, pero no estaban patrullados por los Soul Reapers. Los distritos de donde procedían los demás eran bastante idénticos a los de Inusuri, solo que con menos guerra de pandillas. No, nunca habían visto un Hollow, solo los escuchaban de vez en cuando. Sin embargo, nada de lo que aprendió era lo que quería saber. Todavía no estaba más cerca de descubrir qué era lo que molestaba a Rukia. Es cierto que podría simplemente preguntárselo, pero estaría en una mejor posición si pudiera descubrir de antemano que estaba mal. Se encontró frunciendo el ceño cuando ella entró en una casa que sabía que estaba vacía. Esperó unos minutos antes de teletransportarse a la puerta para escuchar a escondidas una vez más. Se apoyó con cuidado contra la puerta para escuchar. ¿Nada? Tuvo un par de segundos para estar confundido cuando de repente una mano lo agarró y lo arrastró hacia el interior de la casa. Un momento después estaba mirando los furiosos ojos violetas de Rukia. Tonterías. ¿Shizuku? Rukia pareció sorprendida de verlo antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Pensé que eras otra persona. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Por qué me seguías? Dejó escapar un suspiro cuidadoso mientras deseaba que los latidos de su corazón disminuyeran. Ser atrapado era, no parte del plan. Estaba curioso. Murmuró. Lo mejor es mantenerlo vago. Decir que tenía curiosidad podría significar cualquier cosa, desde tenía curiosidad por saber si podía hacerlo hasta tenía curiosidad por saber qué estabas haciendo. Solo necesitaba descubrir cuál le causaría la menor cantidad de problemas. Ella lo dejó ir y él rápidamente se enderezó mientras ella mantenía una mirada de desaprobación. ¿Cuánto tiempo estuviste siguiéndome? Preguntó con sospecha. Se aseguró de mantener su expresión en blanco. ¿En qué momento se dio cuenta de que él estaba allí? Probablemente no hasta el final. Continúe con Vague entonces y redirija. Se encogió de hombros, no mucho. En realidad, mucho tiempo fue una cuestión de perspectiva. Fui a buscarte. Parecías preocupado. Él le dio una mirada preocupada. ¿Todo está bien? La pregunta pareció distraerla un poco, y su mirada se atenuó cuando su expresión cambió a algo más nervioso. Sintió ganas de suspirar. No quería presionarla más, solo quería ayudarla. Bueno, ya que estás aquí. Murmuró antes de mirarlo a los ojos, ¿qué piensas exactamente del distrito? Inclinó ligeramente la cabeza mientras lo consideraba. Es mejor de lo que solía ser. Él decidió. Ella asintió seriamente. ¿Qué pasa con la gente? Ella enfatizó, sé que has hecho amigos, como Daigo y Kudo. Levantó una ceja, ¿está mal? Te has hecho amigo de Renji. Señaló.
No tenía ningún problema con Renji ni con sus amigos, no como los tenía Omura. Empezaron con mal pie, pero cree que ya se han recuperado. Renji había sido molestamente cauteloso y desconfiado por un tiempo, pero finalmente se calmó e incluso había comenzado una especie de rivalidad entre él y Rukia, su grupo contra el de ella. A menudo se convertía en una competición en la que el grupo podía superar al otro en el entrenamiento. Renji y sus amigos tenían la ventaja numérica, pero Rukia, él mismo y Omura habían podido mantenerse adelante con bastante facilidad hasta hace poco. Sin embargo, la brecha en habilidades se estaba cerrando. Lento pero seguro. Se preguntó distraídamente cuándo se daría cuenta Omura de eso. Su reacción sin duda sería interesante, seguida de un fuerte aumento en su propio entrenamiento. Sin duda, todo esto le resultaría divertido hasta que, inevitablemente, lo arrastrarían al entrenamiento. Los problemas de tener un hermano competitivo. Rukia suspiró y rechazó la pregunta. No, es algo bueno, me alegro de que estés haciendo amigos. Ella le aseguró, es solo que. Se mordió el labio nerviosamente antes de parecer tomar una decisión. Si, digamos hipotéticamente, tuvieras que elegir entre quedarte en el distrito con amigos o irte, ¿qué harías? Se le cortó el aliento. ¿Qué quieres decir? Se sintió confundido. De repente, las preguntas que ella estuvo haciendo durante toda la mañana tuvieron sentido, pero no mucho más. ¿Por qué estás pensando en irte? ¿A dónde irías? ¿Qué diablos provocó esto? Sintió un poco de pánico ante la repentina idea de estar separado, de ese nivel de cambio, ¿ella los estaba dejando? Cuando Rukia entró y lo envolvió en un abrazo, permitiéndole calmarse un poco. Lo siento, no quise decir eso. Ella murmuró disculpándose. Estoy tratando de resolver algunas cosas. Tú y Omura sois familia. Nunca te dejaré a menos que tú quieras. Respiró hondo antes de retroceder. Entonces, ¿qué quisiste decir con eso? Preguntó con cautela. Rukia hizo un gesto a su alrededor. Si nosotros, enfatizó esa palabra, abandonáramos el distrito, ¿estarías de acuerdo con esa decisión? ¿O preferirías que nos quedáramos? ¿Por qué nos iríamos? Todavía no estaba seguro de ese punto. Ella se encogió de hombros. Hazme el favor. ¿Qué pasa con Shiro? Insistió. ¿Has hablado con él sobre esto? ¿Se quedaría o se iría? Ella se movió. Todavía no. Ella admitió de mala gana. Esa es una de las cosas en las que estoy trabajando. No tenía idea de lo que eso significaba, pero supuso que no importaba mucho. Se reclinó y le dio vueltas a la idea en la cabeza. En verdad, aunque disfrutaba de la compañía de los demás, confiaba en la opinión de Rukia. Si ella estaba considerando esto seriamente, entonces había una razón para ello, incluso si no se lo estaba diciendo. Realmente depende de por qué nos iríamos. Pero si crees que es importante, entonces no tengo ningún problema en ir a otro distrito. Finalmente respondió antes de encogerse de hombros. Después de todo, no es como si fuera un adiós para siempre. Tami entrega el correo y dudo que este lugar hipotético sea un lugar que no visite. Finalmente tendrían una razón para usar esas habilidades de lectura y escritura que Shirou había insistido en que aprendieran. Eso es, cierto. Rukia se iluminó ante eso antes de darle una sonrisa. Aún tengo algunas cosas en las que pensar, pero, te contaré más a ti y a Omura más tarde, y entonces podremos tomar una decisión más definitiva. De acuerdo. Respondió, antes de que le viniera a la mente una pregunta. ¿Qué pasa contigo? Preguntó con curiosidad justo cuando Rukia estaba a punto de salir del edificio. ¿Qué opinas del distrito? Aclaró. Ella dudó y él no estuvo seguro de si iba a responder por un momento, antes de que ella dejara escapar una risa pequeña y hueca mientras sacudía la cabeza. Lo odio. Dijo, su voz era dura mientras fruncía el ceño ante la nada. La cantidad de veces que nos lastimó a cualquiera de nosotros cuando éramos débiles, por la única razón de que lo éramos. La cantidad de personas que realmente podrían hacer algo pero en lugar de eso ignoran todo y no hacen nada. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro antes de darle a Shizuku una sonrisa de dolor.
Ha mejorado desde que llegó Zero, hay otras personas en las que al menos podemos confiar y él nos ha ayudado a ser más fuertes, pero, no lo sé. Si pudiera olvidar cómo nos trató este lugar. Él la miró preocupado cuando ella soltó una carcajada y le dedicó una sonrisa más genuina. Lo siento, eso probablemente era más de lo que quería saber. Puede que no me guste el distrito en absoluto, pero ciertas personas dentro de él son definitivamente diferentes. Especialmente. Ella se lanzó hacia adelante, sorprendiéndolo mientras rápidamente lo envolvía en una llave de cabeza a pesar de sus protestas. Especialmente los pequeños espías como tú, gruñó juguetonamente mientras le revolvía el cabello hasta que se teletransportó fuera de su alcance. Intentó lanzarle una mirada furiosa, pero parecía que no podía superar su propia vergüenza. Después de todo, ella lo atrapó. De todos modos, como dije, hablaré más sobre lo que estoy planeando contigo y con Omura cuando descubra algunas cosas más. Dijo mientras se arreglaba la ropa. Te veré más tarde esta noche. La observó mientras ella se iba, pero antes de que pudiera hacer un movimiento la escuchó gritar, y ni siquiera pienses en seguirme esta vez. Él soltó una risita, su orden casi lo tentó a seguirla de todos modos. Pero al final decidió no hacerlo. Había presionado lo suficiente y al menos pudo arrojar algo de luz sobre las cosas. Después de todo, ¿no logró su objetivo? Quizás todavía estuviera muy confundido acerca de lo que Rukia estaba planeando y por qué, pero ¿qué importaba eso? Al final de la conversación, Rukia se había sentido más feliz. ¿Qué más podría pedir? Punto de vista de Zero. Zero respiró con cuidado mientras se sentaba en la llanura cubierta de hierba, con las piernas cruzadas mientras se permitía sentir su poder mientras fluía a su alrededor. A su alrededor había un mundo que realmente no existía. Un campo de hierba, que se extiende hasta donde alcanza la vista, con una colina que se eleva desde él. Medio como único punto de referencia a la vista. El cielo de arriba mostraba un azul claro, la luz era suave y envolvente aunque no había sol, y en la distancia se podían ver engranajes monolíticos medio enterrados en el suelo, inmóviles y cubiertos de hierba y enredaderas. A poca distancia de donde estaba sentado Zero había un hombre vestido con un traje negro de herrero y una mujer con un vestido blanco, ambos observaban mientras se tomaban de las manos, con una espada curva en cada una de sus caderas. Mientras tanto, una mujer con orejas y cola de gato descansaba cerca mientras se acurrucaba perezosamente alrededor de un Sinai con rayas de tigre. Pero lo que realmente hizo que este mundo fuera único fue la gran cantidad de armas. Espadas, lanzas, alabardas, hachas, lanzas, armas de todos los tamaños y formas, de todas las épocas y regiones de la historia humana, hasta donde alcanza la vista. Cada uno fue clavado en el suelo, como si fuera un marcador. Este era el mundo interior de Zero Emiya, un verdadero mundo de espadas. Y el lugar donde residían sus espíritus Zanpakuto. Zero respiró una vez más, absorbiendo el aroma de su propio poder espiritual mientras fluía por todo el mundo e hizo todo lo posible por concentrarse. No tenía idea de por qué nadie más a quien intentó enseñar podía usar el poder espiritual como él. Más allá de lo que el cuerpo hacía inconscientemente de todos modos. Lo que hizo, aunque no necesariamente instintivo, se sintió natural. No creía que fuera único para cada individuo, pero no tenía pruebas de ello. Al final, la respuesta era obvia, si él no podía enseñarles, entonces necesitaban otro maestro. ¿Y quién mejor para enseñarles cómo usar su poder espiritual que los espíritus dentro de ellos? Después de todo, así fue como había aprendido. Así como los que lo habían ayudado años atrás habían sido Kansou y Bakuya, tenía sentido que su propio Zanpakuto pudiera ayudarlos de una manera que él no podía. El problema con el que se encontró entonces fue: ¿cómo puede alguien enseñarle a otro cómo hablar con los espíritus que vivían en su alma? Ninguna de sus primeras conversaciones con su Zanpakuto había sido planeada ni esperada. Fue solo después de que sucedió por segunda vez que encontró un potencial hilo conductor. Kansou y Bakuya eran conocidos como los Marred Blades, dos espíritus cuyo amor era lo suficientemente fuerte como para que sus espadas siempre encontraran el camino hacia el otro, tal como él estaba decidido a encontrar a quien amaba.
Tora Sinai era, a pesar de su sed de sangre, una espada de práctica, destinada a ayudar a entrenar a otros y perfeccionar sus habilidades, y el Sinai tenía una vena protectora que rivalizaba con la suya cuando se trataba de aquellos que ella consideraba de Siró. El momento en que la escuchó por primera vez fue cuando esos sentimientos habían sido particularmente intensos. Dos acontecimientos no formaron un patrón, pero proporcionaron una pista. De alguna manera, necesitaba estar sincronizado con los espíritus en cuestión antes de poder oírlos. Si uno quería enseñar, necesitaba conocer el tema lo suficientemente bien como para hacerlo. Si Sirou quería ayudar a Rukia y a los demás con sus propios espíritus, entonces necesitaba sincronizarse con otro espíritu a propósito. No era la primera vez que deseaba poder consultar a una persona más competente. Un Soul Reaper sería la elección obvia, ya que fue de ellos de quien escuchó por primera vez sobre Zanpakuto. El problema era... Bueno, los Soul Reapers que había conocido en el pasado no habían sido exactamente los más competentes. Basado en lo que había visto y en lo que aprendió al analizar su propio Zanpakuto. Desafortunadamente, ni siquiera su propio Zanpakuto fue útil en este caso. Sus espadas eran diferentes a las suyas, eran físicas, forjadas por un hombre de piel oscura con espeso cabello negro y una personalidad excéntrica, a diferencia de cómo Sirou las creó con su propio poder espiritual. Por otro lado, en realidad no sintió ningún espíritu en ellos. ¿Fue porque solo podía analizar las espadas y no los espíritus internos? ¿O había otra diferencia de la que no era consciente? Todas las preguntas requerirían una conversación más profunda con esos Soul Reapers, y de alguna manera dudaba que pudieran proporcionar eso. No tenían nada en contra de los Soul Reapers en general. Patrullaban y protegían al Rukongai de los Hallows y lo habían estado haciendo durante años, por lo que él los respetaba. Lo que no le agradaban eran los tontos que intentaron abusar de su posición. Todos los Soul Reapers que había conocido hasta ahora habían sido idiotas y tontos, pero con una organización tan grande como parecía ser, siempre los tendrías. Y a esos tontos sin duda se les darían los trabajos menos deseables, como patrullar tan lejos del Rukongai. Condenar al grupo en su conjunto por las acciones de unos pocos sería una tontería. Hasta que encontrara un Soul Reaper que considerara lo suficientemente competente, continuaría lo mejor que pudiera. Y eso significaba intentar conectarse con una de sus propias espadas que contenía un espíritu. Dentro de su mundo interior no fue demasiado difícil encontrar una espada que sospechaba que tenía un espíritu adherido. Cuando analizó una espada, pudo contar todo sobre ella. Desde los materiales y el método de construcción hasta quien los había empuñado anteriormente y cómo se utilizaban. Una parte de él estaba realmente confundida sobre cómo existían estas espadas en su alma. Puede que no recuerde su vida, pero con los conceptos que sí recordaba había asumido que era relativamente moderno. Ciertamente no el siglo V antes de la era común. Las espadas seleccionadas a lo largo de su alma eran ilegibles, a falta de una palabra mejor. Envuelto. Hasta el momento en que se hizo una conexión, Kansou, Bakuya y Tora Sinai habían sido iguales. Una vez que se formó una conexión, fue como si su presencia se hubiera solidificado en su alma y él conociera toda su historia. Sin embargo, incluso sin eso, probablemente podría distinguirlo simplemente por su apariencia. La espada con la que había elegido experimentar era ciertamente inusual, incluso entre las muchas espadas que se encontraban en su alma. Era una hoja vieja, de metal negro retorcido manchado de rojo opaco en toda la hoja, con grabados y ranuras vistas desde la empuñadura hasta la punta que parecían torcerse a lo largo. Si las emociones fuertes fueron las que le permitieron conectarse con sus espíritus anteriores, ¿no se podría forzarlo? Los últimos meses, Sirou se había centrado en intentar sincronizarse con esta espada en particular. Se concentraría en un sentimiento particular, dejaría que lo llenara y vería si tenía algún efecto. El deseo de mejorar, el miedo al fracaso, el amor que sentía por la mujer que buscaba, la paz que sentía al pasar tiempo con Rukia y los demás, para poder probar esto adecuadamente, tenía que sumergirse en esa emoción en particular. Y ver si salió algo de eso. La emoción actual era la sensación que sentía mientras luchaba. Exhaló cuando su corazón comenzó a latir más rápido, recuerdos de peleas fluyeron por su mente.
pelear era diferente a entrenar. Un combate estaba destinado a impulsar y mejorar uno mismo y su técnica, pero aún así era algo que le resultaba agradable. Dependiendo de contra quién se enfrentara, era una experiencia catártica o una competición agradable. En una pelea real, no había nada de eso. Cada vez que luchaba, ya fuera un simple bandido o gángster, un señor de la guerra o incluso un Hollow, cada fibra de su ser se concentraba en derrotar a sus oponentes lo más rápido posible. La complacencia era un enemigo muy peligroso. En un combate, disfrutaba enfrentarse a oponentes fuertes. Después de todo, uno no crece enfrentándose a enemigos más débiles. Sin embargo, en una pelea real, Zero prefería que las cosas siguieran siendo simples. No se jugaba, no se burlaba del enemigo ni se hablaba innecesariamente. Su objetivo era una batalla en la que Zero pudiera desactivar a sus oponentes en lugar de matarlos. No era tan ingenuo como cuando ingresó por primera vez a la Sociedad de Almas, pero sus sueños seguían siendo los mismos. De los dos sueños que anhelaba, uno era ayudar a todos. Apuntar a los tendones y músculos, apuntar a sus ojos, romperse los dedos. Fue brutal, pero funcionó. Deshabilitar a un oponente de esta manera eliminó la amenaza y todavía estaba vivo. Era más difícil ganar de esa manera, pero por eso se esforzó tanto, para que cuando tuviera que luchar nadie tuviera que morir. No tenía ningún deseo de actuar como juez, jurado y albacea. No le desearía esa responsabilidad a nadie. Zero se estremeció cuando surgió un recuerdo más oscuro. Uno de un monstruo de hombre, uno que era a la vez fuerte y hábil. Uno que aterrorizó a todo un distrito en el pasado. No siempre lograba simplemente incapacitar, y finalmente había logrado aceptarlo. Pero eso nunca le impidió intentarlo. Por mucho que le disgustaran esos recuerdos más oscuros, a los efectos de este experimento dejó que todo fluyera a través de él. Una determinación férrea es normalmente lo que siente durante una pelea, seguida de agradecimiento una vez terminada, por lograr tener éxito. Sin embargo, las pocas peleas en las que realmente necesitaba esforzarse fueron diferentes. Todavía estaba decidido, pero esa determinación estaba teñida de frustración. Frustración por lo inútiles que fueron sus acciones, por cómo se negaron a rendirse a pesar de saber que morirían. Muchos los habrían llamado monstruos por sus acciones, pero ¿eran irredimibles? ¿Quién era él para juzgar eso? Merecían absolutamente ser castigados por sus crímenes, pero eso no significaba necesariamente la muerte. No era una línea que le gustara cruzar, pero para proteger a las personas que le importaban lo haría. Si insistieran en ser una amenaza, entonces Zero los trataría como tal. No se dio cuenta cuando el viento comenzó a levantarse a su alrededor, el débil aullido de un lobo en la distancia. Si no fuera por su zanpakuto probablemente tendría muchos más problemas de los que ya tenía. Se negaron a dejarle pensar mucho en esos pensamientos. Ya sea simplemente hablando con él o arrastrándolo a su mundo interior para pelear, encontrarían alguna manera. Lo había pensado antes, pero por mucho que apreciara su zanpakuto, definitivamente había cuestiones que no podía ignorar. Es posible que no pudieran leer su mente, pero poder saber lo que estaba sintiendo en un momento dado hacía que fuera extremadamente difícil ocultarles algo. Salió de sus pensamientos cuando escuchó un leve gruñido. El viento lleva la llamada y el sonido de la casa resuena en las llanuras. Una fuerza implacable, que nunca cesa una vez que se suelta. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue que la espada retorcida frente a él parecía brillar con un tono rojo tenue. Un instante después, una forma tenue y borrosa apareció junto a la espada, y se encontró sorprendido a pesar de sí mismo. Realmente no se le puede culpar por eso. Mirándolo, incluso si estaba borroso e indistinto, era obviamente un hombre lobo. Medía 6 pies de altura, con un pelaje que probablemente había sido rojo sangre en el pasado pero que ahora se estaba volviendo gris por la edad. A lo largo de su cuerpo, Zero pudo ver el pelaje descolorido causado por numerosas cicatrices y tatuajes tribales. Dejó escapar un gruñido que sonó menos enojado y más divertido. «Realmente eres solo un cachorro», dijo con una risa retumbante, mostrando todos sus dientes mientras se sentaba cerca de su espada, «pero eso no es algo malo, supongo. He trabajado con cosas peores».
Aunque tu persistencia es impresionante, lo admito. Zirou se permitió relajarse un poco, funcionó. Exhaló aliviado. El nuevo espíritu parecía, contemplativo. No del todo, gruñó, déjame probar esto y escucha atentamente. Mi nombre es _. Zirou lo miró confundido, ¿podrías repetir eso? Claro, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, pero cuando estaba a punto de decir su nombre no escuchó absolutamente nada. Soy. _. Todavía distante, pero estaba claro que era un grito. Luego, el espíritu dejó escapar un gruñido molesto. Ya me lo imaginaba. Los sentimientos más débiles surgieron de una conexión débil, frustración y decepción. La perseverancia está muy bien, pero un cazador necesita más que eso. Zirou también frunció el ceño, entendiendo ahora el problema. Lo mismo había sucedido originalmente con Kansou y Bakuya. Había podido oírlos antes de poder oír sus nombres. Maldita sea. Aún así, era un progreso y una prueba de que había dado con algo. Todos los espíritus parecieron animarse de repente y el hombre lobo soltó un resoplido. Uno de tus cachorros viene. Podemos hablar más tarde. Esbozó una sonrisa bastante aterradora, puedo tener paciencia. No todas las cacerías son rápidas. Zirou vaciló por un segundo antes de levantarse y hacer una pequeña reverencia al espíritu del hombre lobo. Puede que no pueda escuchar tu nombre, pero el mío es Zirou Emiya. Espero trabajar contigo en el futuro. Sus ojos se abrieron antes de soltar un resoplido, su lengua colgando de su boca divertido. Tan confiado, ¿verdad? Se rió entre dientes antes de levantarse e imitar la reverencia de Zirou. Muy bien, yo también esperaré ese momento. Cuando Zirou desapareció de su mundo interior, Runtín volvió a sentarse tranquilamente. Un placer, ¿eh? Murmuró para sí mismo mientras veía a Kansou y Bakuya caminar hacia él para felicitarlo mientras Tora Sinai soltaba una burla. Nunca se llevó bien con ese gato. Mientras tanto, a los ojos de cada espíritu, una multitud de otros espíritus observaban con indiferencia, curiosidad o celos. Espero que me trates mejor que a mi anterior portador, cachorro. Zirou abrió los ojos justo a tiempo para escuchar que alguien llamaba a su puerta. Adelante. Gritó mientras estiraba un poco sus músculos. A juzgar por lo doloridos que estaban, llevaba un tiempo en su mundo interior. No se sorprendió mucho al ver a Rukia abriendo la puerta. Después de todo, las únicas otras personas en la casa además de ella eran Shizuku y Omura, y si hubiera sido Omura, ella simplemente habría irrumpido. Lo que le sorprendió fue que ella quisiera hablar con él a esas horas de la noche. Había pensado que todos estaban dormidos. Buenas noches Rukia, ¿está todo bien? Parecía estar bien, aunque estaba claramente nerviosa. Entonces no había nada urgente, pero claramente la estaba molestando. Ella dudó brevemente antes de asentir rápidamente. Todo está bien, solo quería preguntarte algunas cosas. Él la miró con curiosidad y le hizo un gesto para que se sentara en la cama. Claro, ¿qué pasa? Se acercó y se sentó agradecida. Luego lo miró con ojos tristes. Zirou, ¿no te agradamos? Zirou casi se cae de la cama por la sorpresa. ¿Qué? Por supuesto que sí, respondió en un tono sorprendido y ligeramente preocupado. ¿Había hecho algo que indicara lo contrario? En verdad, estaba realmente sorprendido por lo apegado que se había vuelto hacia los tres niños. Siempre había sido amigable con los niños que conocía, pero había algo en estos tres. En ese momento, había pasado más tiempo con ellos que con cualquier otra persona en el Rukongai. Y siguieron sorprendiéndolo. Los tres habían madurado durante su estancia en el distrito y lo habían demostrado con sus propios talentos. No solo en la lucha, sino también en otras áreas. Omura había empezado a cazar con él tan a menudo como podía, lo que le permitía pasar bastante tiempo con la chica. Estaba muy lejos de ser la chica que tenía que tener a Rukia o a su hermano, preferiblemente ambos, a la vista en todo momento. Shizuku había adquirido más confianza a lo largo de los meses, saliendo de su caparazón con extraños y al mismo tiempo volviéndose decente cocinando. Mientras tanto, Rukia trabajó bien con los niños en el refugio y ayudó a Amelia.
Además, ella había logrado superarlo por completo en habilidades de costura. Su sentido del estilo era un gusto adquirido, sin duda, pero ese era otro tema completamente diferente. Ella continuó mirándolo con ojos tristes. Entonces, ¿cuándo nos ibas a decir que te irías pronto? Ciro hizo una mueca de repente, sus palabras ahora tenían más sentido. Ah, ¿te enteraste de eso? Se cruzó de brazos y le dio una mirada de reproche, no debería haber tenido que enterarme. Ella refutó, ¿por qué no nos lo has dicho todavía? Sí, ¿por qué no les has dicho? Tora Sinai preguntó mentalmente, claramente disfrutando de su incomodidad. Tú mantente al margen de esto. Él refunfuñó. Ella se rió, pero pareció aceptar después de que Bakuya la apartó. Ojalá haya durado. A Rukia le respondió, nunca me gusta darle mucha importancia a esto. La gente generalmente le da más importancia de lo que realmente es. Una vez establecido el marco, él realmente no es tan importante. ¿Cazar y cocinar? Les ha enseñado cómo hacerlo ellos mismos, además de cómo hacer arcos y lanzas. ¿Enseñando? Nunca fue el mejor y encontró a otros que realmente tenían credenciales para enseñar. ¿Protección? Ha enseñado a todas las personas en The Shelter al menos los conceptos básicos de cómo luchar y, cuando es posible, puede pedir ayuda a luchadores fuertes de los distritos inferiores. Lo cual tal vez ni siquiera fuera necesario, ya que estaría dejando una reputación detrás. La zona estaba estable. Si bien aún podía hacer mucho, ya no era necesario. Su búsqueda continuaría en otros lugares. Y si alguna vez la situación cambiaba, Tommy y su creciente grupo de mensajería sabían cómo contactarlo. Rukia continuó mirándolo con desaprobación, ok, eso explica por qué no le dijiste a nadie más. Ella admitió, pero ¿por qué no nos lo dijiste? Lo estaba planeando, probablemente, pero no quería que ustedes se preocuparan. Ella mantuvo su mirada durante unos segundos más antes de suspirar y mirar hacia abajo, aún merecíamos que nos lo dijeran. Ciro asintió, lo hiciste. Él aceptó. Después de todo lo que habían pasado, definitivamente merecían que se les dijera primero. Se sentaron en silencio durante unos segundos y, finalmente, Rukia se acercó para apoyarse contra él y él la rodeó con un brazo. Todavía no estoy contento contigo. Ella refunfuñó y él se rió entre dientes. No hubiera esperado que lo estuvieras. Respondió a la ligera. La gente probablemente se reiría al verlo, él, alguien que parecía tener unos 20 años, siendo intimidado por alguien que parecía haber llegado a la adolescencia. Era difícil recordar que tenía alrededor de 40 años, especialmente por su forma de actuar. Él personalmente habría pensado que ella era simplemente una adolescente madura. ¿Entonces a dónde vas? Ella preguntó finalmente. Cerca de los límites del Distrito 71, respondió él, y ella se echó hacia atrás para mirarlo, claramente sorprendida. ¿Por qué tan lejos? Ella exigió, con clara confusión en su rostro, ¿hubiera pensado que simplemente cruzarías un distrito? Ciro negó con la cabeza, recibí una carta de un amigo de otro distrito. Explicó, el Distrito 71 tiene varias montañas y han descubierto algunos depósitos de hierro en una de ellas. ¿Quieren que les ayude? Con su capacidad de proyectar, podría crear decenas de herramientas capaces de minar. La carta que recibió decía que habían podido reunir a un grupo de personas que solían ser mineros en vida. Entre sus herramientas y los mineros, no pasaría mucho tiempo hasta que realmente tuvieran una fuente de metal en el Rukongai. Anteriormente, el único metal al que tenían acceso eran restos que habían recogido de las casas o la rara importación de uno de los distritos bajos. Era mucho más probable ver a la gente utilizar herramientas más primitivas. ¿Y si pudieran producir su propio metal? Se abrirían varias puertas. Guadañas, arados, hachas, picos, agujas, palas. Todas estas eran cosas que Ciro podía crear, pero sus creaciones eran temporales, por lo que solo el distrito en el que se encontraba se beneficiaría. Esto cambiaría eso, permitiéndoles crear herramientas permanentes. Los beneficios eran obvios.
Rukia frunció el ceño, mirando hacia abajo como si estuviera sumida en sus pensamientos antes de asentir en aceptación. Está bien. Ella murmuró. ¿Y cuándo planeas irte? 2 semanas, respondió. Podría irse antes, pero quería realizar más ejercicios con los hombres que venían de los distritos inferiores. Parecían capaces, pero Inusuri estaba casi al borde del Rukongai. Cuanto más alto era el distrito, más peligroso era. Esa era la regla general y era mejor prevenir que lamentar. Rukia hizo un zumbido mientras procesaba eso. ¿Qué pasa con los suministros? ¿Qué sueles traer? El resto de la tarde la pasamos con él respondiendo preguntas sobre qué tan preparado estaba, los peligros de las carreteras, si otras personas iban con él. Por eso no había querido decírselo a la gente hasta que se acercara el momento. Para evitar situaciones como esta. Después de todo, había estado haciendo esto durante años. Aún así, respondió todas sus preguntas lo mejor que pudo. Si interrogarlo así la hacía sentir mejor, él lo permitiría. Debería haberlo sabido mejor. 2 semanas después, estaba mirando sorprendido a Rukia, Shizuku y Omura mientras estaban parados en medio de la carretera, cada uno con una mochila nueva llena de suministros. Hola Shirou, saludó Rukia con una sonrisa engreída, vamos contigo. Realmente debería haberlo sabido mejor. Guión bajo 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 gui. Punto de vista de Rukia. Hola Shirou, vamos contigo. Rukia se sentía bastante orgullosa de lo completamente desprevenido que estaba Shirou en ese momento. Todo tenía que mantenerse en secreto hasta ahora. De lo contrario estaba segura de que Shirou intentaría encontrar una manera de dejarlos atrás. Tal vez incluso salir en medio de la noche sin avisarles. Honestamente, había estado realmente preocupada de que Omura fuera a revelar todo hace un tiempo. Tal como estaban las cosas, estuvo cerca. Omura había estado absolutamente angustiada cuando escuchó por primera vez que Shirou los dejaría. Al final, le había asegurado a Shirou que hablaría con Omura para ayudarla a calmarse. Ella hizo. Y con Shizuku. Simplemente no le mencionó a Shirou que de lo que habló con ellos fue si querían ir con Shirou cuando él se fuera. No, ustedes no pueden, protestó Shirou cuando su confusión comenzó a disiparse. Es muy peligroso. Lo es. Pero vas al distrito 71, lo que significa que debería ser incluso más seguro que aquí, ¿verdad? Su sonrisa nunca abandona su rostro. Shirou negó con la cabeza, dentro de las áreas pobladas tal vez sea más seguro, pero los Soul Reapers no patrullan fuera de ellas con tanta frecuencia. Él respondió con firmeza. Entonces es bueno que estemos tomando la carretera principal la mayor parte del camino, ¿no? Preguntó maliciosamente. Solo estaremos en las carreteras secundarias más peligrosas por un tiempo. Oh, ella se había estado preparando para esto durante semanas. Había hablado con Shirou, Tommy, Bennett y muchas otras personas. Ella conocía los riesgos, hizo mochilas nuevas específicamente para esto y Shizuku y Omura habían recolectado los suministros necesarios y, lo más importante, conocía las instrucciones. Al mirar a Shirou, tuvo que resistir el impulso de reír mientras él intentaba expresar su expresión de sorpresa y confusión mientras intentaba encontrar una razón por la que deberían quedarse. No encontraría ninguno. Ya hablé con Amelia y obtuve su bendición. Rukia le informó antes de que pudiera decir algo. Hemos hablado con Renji y nuestros otros amigos, ellos están conscientes de nuestra elección y hemos prometido escribir. Bueno, ella y Shizuku escribirían. Omura se negó a hacer esa promesa. Miró a los tres y dejó escapar un profundo suspiro. Cerrando los ojos brevemente en lo que ella reconoció era su forma de hablar con sus espíritus Zanpakuto, pronto los abrió y los miró con una mirada penetrante. ¿Por qué? Finalmente, ahora estaban en lo que importaba. ¿Por qué crees? Ella le dedicó una verdadera sonrisa, queríamos ayudarte. Sacudió la cabeza y trató de darles una mirada tranquilizadora, aprecio el sentimiento, pero realmente no necesitan hacer eso.
Ustedes ciertamente no me deben nada, todo lo que hice fue hecho porque quería hacerlo. Ella se cruzó de brazos y le dio una pequeña mirada. ¿Por qué crees que eres la única persona que no necesita una razón para ayudar a la gente? Ella preguntó enfadada, tú quieres ayudarnos, pero nosotros queremos ayudarte a ti. Hacía tiempo que había dejado de tratarse de cómo podría pagarle a Zirou. ¿Cómo podría ella? Si bien Zirou siempre había sido servicial y amigable con ellos, con el paso de los meses se había convertido en algo más. Zirou no era solo un amigo cercano como Renji, ni tampoco un adulto servicial como Amelia. Zirou era familia. Rukia lo admitiría libremente, fracasó. Total y absolutamente. Sabía que Zirou los dejaría en algún momento, y aún así fue y se encariñó con Zirou. Peor aún, Shizuku y Omura también se habían encariñado. En realidad, era culpa suya, después de todo lo que había hecho por ellos. Se tomó el tiempo para entrenarlos y enseñarles. Les preparó comida y arregló su casa. Jugaba con ellos y les contaba historias por las noches, y siempre hacía todo lo posible para protegerlos. Si solo hubieran sido ella, Shizuku y Omura, se quedaría. Como dijo Zirou, era más riesgoso fuera de las áreas pobladas y no había nada para ellos ahí fuera. Pero ¿cómo podría hacerlo cuando se preocupaba por Zirou tanto como por Shizuku y Omura? Fue tan difícil decir adiós. Entonces, ¿por qué tuvieron que hacerlo? Si te vas sin nosotros, simplemente te seguiremos. Dijo sin rodeos con una suave sonrisa al ver a Zirou sobresaltarse ante sus palabras, recordando claramente la otra vez que la escuchó decir esas palabras. Él pareció estudiarla antes de soltar una pequeña risa arrepentida. ¿Y qué harás si te metes en problemas?, preguntó, continuando con lo dicho en el pasado. Sintió una oleada de felicidad mientras se cruzaba de brazos con orgullo. Bueno, supongo que será mejor que nos lleves contigo para poder protegernos en caso de que algo así suceda, ¿verdad? Los miró con atención, pasando del rostro de Rukia a las expresiones ansiosas de Shizuku y Omura, y dejó escapar un suspiro. Realmente no tienen que hacer esto, ¿saben?, les advirtió. Rukia caminó hacia él y se cruzó de brazos obstinadamente, tú tampoco, y aún así aquí estás. Ella señaló, entonces, ¿por qué no lo hacemos juntos y nos hacemos compañía mientras hacemos cosas que no tenemos que hacer? Zirou dejó escapar un resoplido, aunque pudo ver que tenía una sonrisa divertida en su rostro. Está bien. Pero. Les dio una mirada firme. Quiero dejar en claro que estaba siendo honesto cuando dije que esto es más peligroso. Si les digo que hagan algo, necesito que lo hagan sin dudarlo. De acuerdo. Cada uno de ellos asintió y Zirou se relajó un poco. Muy bien, entonces deberíamos irnos ahora mismo para poder, Fue interrumpido cuando Omura se teletransportó directamente sobre su espalda y le dio un abrazo tan grande como pudo con su pequeño cuerpo. Rukia escuchó un susurro gracias, mientras se aferraba a él. Momentos después, tanto Shizuku como Rukia se unieron al abrazo, y después de un rato Zirou correspondió. ¿Fue esta la decisión más sabia? Probablemente no. Pero este es el que ella eligió. Rukia había sido abandonada cuando era un bebé, y 40 años después su único deseo seguía siendo el mismo, quería una familia que pudiera llamar suya. Ahora ella tiene uno. Un hermano y una hermana menores y un hermano mayor. Esta era la familia que ella había elegido y nunca quiso tener que despedirse de su familia. Era inevitable que eso sucediera eventualmente, por supuesto, pero no tenía que suceder hoy. Mientras pudiera, mantendría unida a su familia sin importar nada. Punto de vista de Zirou. Zirou miró a sus nuevos compañeros de viaje y les dedicó otra sonrisa. Esto no era lo que esperaba. Aún así, después de todo lo que Rukia había hecho, era difícil refutar su deseo. Especialmente con sus 3 Zanpakuto diciéndole que los dejara venir. Incluso el nuevo espíritu de hombre lobo lo aprobó, diciendo que Zirou estaba mejor en una manada. Hacer las cosas un poco más difíciles tener otras personas viajando con él, pero debería poder arreglárselas. Estos 3 ya eran luchadores talentosos, por lo que, salvo una pelea con Hollow, deberían poder contener cualquier oposición hasta que él llegara allí. Aunque hablando de Hollows,
Kansou pensó hacia la espada masculina. Por supuesto. Veré qué puedo idear. Shirou asintió, sintiéndose un poco mejor. Ninguno de los tres había tenido suerte al escuchar sus espíritus Zanpakuto, por lo que necesitaba improvisar. No se habría preocupado tanto por esto si hubieran permanecido en el distrito, pero como viajaban con él quería que estuvieran preparados para cualquier cosa. Si no podían sincronizarse con sus espíritus para crear una espada, entonces necesitaban un sustituto. No podía convertirlos en una Zanpakuto, pero entre él y sus propios espíritus, debería poder idear algo que pudieran usar para luchar. Confiaban en que él los protegería y él se aseguraría de que pudieran enfrentar cualquier amenaza que se atreviera a desafiarlos.